Ser podcast. Antonio Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gemma Jiménez, ¿cómo estás? Hoy muy contenta. Hoy estoy especialmente ilusionada, podemos decir, de celebrar los 50 años de democracia, porque esto con Franco no pasaba. ¿Lo de que estés contenta o lo de la democracia? Todo en general, porque yo creo que como mujer, por lo que sea yo, con Franco creo que hubiera vivido mal. Para empezar no estaría aquí, porque lo de que una mujer presente yo creo que no estaba bien visto. Estaría pues en mi casa, supongo, cuidando a mis 5 o 6 chiquillos, que ya con 29 años yo creo que me hubiera dado tiempo, y cuidando a mi marido, por supuesto, porque un hombre no se va a cuidar solo. De hecho, por desgracia, mayoritariamente sigue siendo en muchas ocasiones trabajo de mujeres, ¿no? El caso es que hoy queremos hablar precisamente de eso, en esto con Franco no pasaba, sobre derechos de las mujeres, sobre derechos que se conquistaron después de la muerte del dictador. Porque hablábamos el otro día, no sé si te acuerdas, del hecho de que 50 años no son nada, y hace 50 años, claro, me están documentando un montón sobre este tema que vamos a hablar hoy, y bueno, cosas que obviamente ya sabíamos de la cultura popular, y me he dado cuenta de que las mujeres es que hasta ayer no teníamos nada de derechos. O sea, con Franco, cosas tan simples como viajar solas, no se podían hacer porque no, o sea, estaban prohibidas. Y eso que siempre se recuerda, que parece una exageración, no lo era, lo de la cuenta en el banco. Cuando la cuenta del banco te la abría tu marido, o te la abría tu padre primero, o si no, cuando te casabas te la abría tu marido, ¿no? Siempre dependiendo de un hombre. Y luego hay una cosa que también pienso mucho como ves, pienso mucho en mi abuela. Mi abuela nació a los 40, ¿vale? Y claro, mi abuela pues ha crecido, se ha empapado durante toda su juventud y su infancia con la dictadura de Franco. De hecho, ella ha vivido ya más de democracia que de época franquista, ¿no? Claro. Pero aún así, esa educación que tuvo le ha condicionado mucho toda su vida. Y hay cosas que a mí ahora me hacen gracia porque me río, que no tienen gracia. El hecho de, por ejemplo, yo voy y le digo a mi abuela, no, pues que me voy de viaje con mis amigas, ¿no? Y me dice, vale, ¿y tu novio? Y le digo, bueno, mi novio pues se queda en casa, pues donde quiera estar. Y ella como que ve raro que no estemos juntos todo el rato, que yo haga mi vida y él haga la suya. Y son chorradas, que no son tan chorradas si las analizas, que ya se le han quedado para siempre a pesar de haber vivido más democracia que dictadura. En realidad tiene sentido que después de casi 40 años de Franco, en este país se quedara ese regusto y ese lastre, ¿no?, machista, que todavía hoy en algunas cosas, en muchas, por desgracia, seguimos viendo, ¿no? Sí, y me apena un montón también pensar en todas esas abuelas, bisabuelas, madres incluso muchas veces, que no han podido tener otra vida, que se han dedicado solo a los cuidados del marido, de los hijos, y que no han tenido una independencia propia, una vida propia, ¿sabes? Y sobre todo eso que decíamos, ¿no? La idea de que no pudieron elegir, ni siquiera les entraba en la cabeza otra posibilidad. El caso es ese, que hoy queremos hablar en esto con Franco no pasaba de feminismo, queremos hablar de igualdad, queremos hablar de los derechos conquistados y seguramente también de lo que nos queda por avanzar. De esos derechos y libertades que tenemos ahora en 2026 y que con Franco no pasaban. Estoy un poco nerviosa, Vico, porque hoy tenemos a dos personas increíbles y tengo muchísimas ganas de hablar con ellas. Creo que vamos a aprender un montón. Por un lado tengo aquí a Cristina Almeida. Hola. Cristina, ¿qué tal? Abogada laboralista, feminista, Cristina. histórica y de referencia. Es un placer tenerte aquí, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros que me habéis traído. Y nos acompaña también Yolanda Domínguez, que es artista visual, especializada en comunicación igualitaria. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Déjame antes de empezar la conversación que vayamos un momento a la calle con Julián Martín, que ha estado hablando con la chavalada y que nos van a decir lo que opinan de este tema que nos ocupa hoy. Hombre, obviamente mal, en plan, creo que hemos avanzado mucho como sociedad como para realmente pensar que en aquella época vivían adecuadamente, en plan, creo que todas nuestras abuelas, incluso mi madre y tal, tuvieron que vivir situaciones de ese tipo que fueron contradictorias para ella y tuvieron que luchar mucho por ello. Yo opino que eso es terrible, o sea, para empezar, yo personalmente soy estudiante de Derecho y eso me parece, en primer lugar, una violación del derecho de libertad, o sea, es algo ridículo, no tiene ningún sentido. Yo opino que obviamente la mujer y el hombre tienen que tener igual de capacidad y eso incluye, pues, evidentemente la apertura de una cuenta de banco o de cualquier acto de ese estilo. Yo opino totalmente lo mismo y bueno, en la época de Franco, aparte de eso, que es que era para todo, tenías que pedirle permiso al hombre, entonces es que es horrible, simplemente es horrible, o sea, es quitarte todos los derechos, literalmente. Eso sí.
Yo opino que es totalmente libre y obviamente todavía hay situaciones muy machistas, pero que eso ya viene desde los antepasados, que nos guste menos o más, y por mucho que luchemos considero que siempre van a estar ahí, por desgracia, pero sí que considero que ha habido un gran avance. Desde luego, si alguien dice que la mujer con Franco estaba mejor, es una burrada. Eso en primer lugar. Que tú digas que en general se vivía mejor, bueno, no sé, igual tampoco has leído mucho de historia, en mi opinión, es mi opinión, pero a ver, yo no lo veo así. A lo mejor en algunos aspectos sí, pues puede ser, como en todo, pero a nivel de vida en general, desde luego, si hablamos de derecho, no. O sea, eso 100% no. Yo Eso es resumidamente opino que la gente que dice eso es porque no tiene ni idea o porque está de moda esa idea, vamos a dejarlo ahí. Porque se está poniendo cada vez más de moda, vamos a... Al final yo lo que veo es que la historia lo ha demostrado, que los extremismos son modas. Entonces, bueno, puede ser una moda. Yo, la gente que dice eso, que diga lo que quiera, puede pensar lo que quiera, pero faltaría más, ¿no? Pero yo desde luego no estoy de acuerdo, no lo veo. Bueno, pues muchas gracias a Julián por el vídeo, para reflexionar, ¿no? Sí, Lo que como hemos mínimo. escuchado. Pues Cristina, vamos a empezar contigo. Tú naciste justo en plena posguerra, justo cuando además las mujeres habíamos perdido los poquitos derechos que habíamos conseguido durante la Segunda República. Los muchos que habíamos conseguido. Y me gustaría saber en qué momento tú te diste cuenta de la desigualdad de las mujeres. No sé si has sido siempre consciente o ha habido algo que te haya hecho dar el clic. No, yo no. He estado 13 años en un colegio de monjas donde no me enteraba de nada. Cuando afortunadamente pude ir a la facultad y llegar a la universidad y cambiar mi vida, pues absolutamente. Y gracias a mi madre, a ella no la dejaron estudiar sus hermanos por ser mujer y no se lo perdonó nunca. Mi madre le hubiera gustado estudiar, era una niña de la Alianza Francesa, matrícula de honor. Y bueno, el no haber estudiado, yo desde pequeña oía que le decía a mi padre, Manolo, las niñas estudian todas, yo soy la tercera. Pues hemos estudiado todas. Somos 4 hermanas y 2 hermanos. Y el único que no quiso estudiar es un hermano. Que a mi padre casi le da algo. Porque que no quisiera estudiar un chico, si yo fuera una chica no le importaba, pero... Entonces, pues todas estudiamos. Y para mí cambió mi vida cuando llegué a la universidad. Ahí fuiste consciente, ¿no?, de todas las Hombre, cosas que es no que podías me hacer. enteré de lo que era la vida, me enteré ya de lo que era la injusticia. Luego me fui a hacer una campaña de alfabetización a Granada y bueno, pues allí ya vi cómo era la contratación, los parados en la plaza del pueblo, los que se podían ir. Bueno, había todo un montón de cosas que yo no había vivido en ningún momento y entonces me hicieron tener una conciencia. Luego caí en manos de todos unos amigos que eran gente que sabía, culturalmente muy avanzados, porque habían ido a colegios estudio, a otros colegios mucho más progresistas. Y eso es lo que a mí me valió para ver la vida. Y eso puedo decir que de ahí me hice otra persona, una persona consciente de lo que vivía. Y luego lo de la igualdad también te puedo contar cómo lo hago, porque además yo estaba acostumbrada a ser jefa de todo, porque era la jefa del despacho, los amigos, todo, y de repente pues me casé con un compañero del despacho, y bueno, pues eso, yo lo he contado ya muchas veces. De repente voy a la cárcel de Jaén, cuando ya había terminado la carrera, y defendía a unos presos políticos que estaban en huelga de hambre, y entonces el director no me dejó entrar. Y yo tuve una pelotera, pero no quería como viera que estaban los presos. Y entonces a mí me parecía que yo tremendo. Digo, bueno, pues ahora mismo me voy a denunciarle. Y llego al juzgado de guardia y en un cuchitril en Jaén. Y dice, nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada, qué lista. Edad, 23 años, qué joven. Dice, estado civil. Y yo que me había casado hacía unos meses, tenía esa voz de tonta que te puede quedar 3 meses de casada. Y digo, casada. Y nada más decir casada, se para en la máquina de escribir el secretario, el juez. Y dice, ¿está ahí su marido? Pero no, mi marido estará en Madrid durmiendo porque duerme mucho más que yo. Y dice que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar, pero yo puedo denunciar en nombre de todo el mundo si soy abogada. Dice, pero en el nombre suyo tiene que denunciar su marido. Mira, aquello que yo había estudiado, la limitación de la mujer casada, pero yo creí que era
pues una lección más, por si te tocaba en el examen, pero no fui consciente Un baño de realidad, claro. de lo que era. Y allí delante de aquel juzgado de Jaén, me di cuenta que por el hecho de ser mujer y casada, me habían quitado toda la posibilidad de realizarme. Esa desigualdad que la vi tan injusta, tan absolutamente injusta, determinó mi vida en la lucha por la igualdad y en la consecución de esos derechos. Yolanda, tú eres de la generación nacida ya en democracia, creo que de hecho el año de las primeras elecciones. Hay un concepto feminista, el de la sororidad, ¿no? De esa solidaridad entre mujeres. No sé si escuchando a Cristina también se despierta cierta sororidad generacional, ¿no? Lo importante que fue ese camino que andaron otras mujeres antes para que ahora se puedan seguir conquistando y que los derechos sigan ahí, ¿no? Y sigan mejorando. Bueno, desde luego es que es imprescindible el trabajo que han hecho pues, mujeres como Cristina, que ya que la tengo aquí delante, le voy a dar las gracias en persona. Nada, si son gracias también personales, porque soy feliz habiendo pasado todo aquello. Pero es muy ¿entiendes? importante el trabajo que habéis realizado, que han realizado todas las mujeres feministas, porque gracias a ellas, hoy todas las mujeres podemos tener esos derechos ante la ley, ¿no? La verdad es que llama la atención cuando a algunas figuras de mujeres relevantes les cuesta posicionarse como mujeres feministas, ¿no? Y precisamente si hoy podemos trabajar o participar en la cultura es gracias al feminismo, así que gracias a todas esas mujeres. Y es cierto que hoy, bueno, hay un movimiento dentro del tejido de recuperar la memoria también de esas mujeres, que parece que en los libros desaparece por arte de magia, desaparecen nuestros Siempre nombres. Desaparecemos o aparecen nuestros maridos. Por ejemplo, Aparecen antes ellos. no podían ir las mujeres a la universidad. ¿Crees, Yolanda, que de alguna forma hemos podido llegar a un punto en el que se han dado por hecho ciertos derechos, planteándonos que no se puede retroceder y que, sin embargo, de alguna forma hay que estar siempre ahí, ¿no? Hay que estar siempre atento porque se pueden perder, igual que se ganaron, ¿no? Desde luego que los derechos sí, no se quedan para siempre, que tenemos que estar pendientes, tenemos que votar para no perderlos, eso es una democracia también. Y también trabajar en la cultura, que yo creo que es cierto que ante la ley pues ya tenemos esos derechos, pero la realidad todavía no son reales y efectivos, ¿no? Hay esos comportamientos estereotipados que todavía nos limitan a las mujeres a determinadas actividades y actitudes y a los hombres a otras, ¿no? Y como decía Cristina, el feminismo, y como habéis dicho anteriormente, se trata de mejorar la vida de todas las personas y de romper esos moldes, esos estereotipos que nos están limitando y de vivir mejor los hombres, las mujeres y las relaciones que tenemos. Lo que estamos queriendo, es decir, que es nuestra base, pero sin embargo, claro que se pierde. Lo decía Simone de Beauvoir, ante cualquier crisis, lo primero que se pierde son los derechos de la mujer. Y lo estamos viendo. Cuando Vox viene a un gobierno, ¿qué pide? Quitar la igualdad, quitar la memoria y quitar los derechos sociales, la inmigración o lo que quiera. Bueno, pues eso, que es quitar la igualdad, pues es que se quiten los organismos, se quiten todo, porque es que son chiringuitos de las mujeres. Entonces se van quitando esos derechos, pero ya lo estamos viendo, no hay que esperar al futuro, lo estamos viendo ya. Y por lo tanto hay que negarse a que esos derechos puedan estarse en moneda de cambio para llegar a un poder, para hacer que hoy me tengo que apoyar en la extrema derecha, pues yo cedo, y al final las que perdemos somos nosotras. Y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, no creáis que un voto o lo que sea no es importante. Un voto es un acto de solidaridad con una forma de pensar. Y entonces, si tú no votas, ya no puedes pedir, ¿no? ¿Qué vas a exigir? Y si votas, tienes que tener en cuenta que ese voto es más importante de lo que tú mismo te crees. Y yo lo siento, para mí me emociona cuando voy a votar, porque he estado tanto tiempo luchando por poder votar, que ahora, vamos, no dejo ni una, yo voto hasta el casero de mi casa, vamos, a todo. Lo que la comunidad de vecinos, ¿no? Votar, sí, bueno, pero es verdad que sí que me gusta esa sensación de participación. Yolanda hablaba antes de una idea que me parece muy interesante, estando además con una mujer de leyes como Cristina aquí, de las leyes están muy bien, por suerte pudimos ir consiguiendo ley a ley derechos para la igualdad de las mujeres, pero ahora tenemos que estar también muy pendientes de todo lo que no es ley,
de todos, por ejemplo, en tu caso has estudiado mucho todo lo que pasa en los medios de comunicación, en la publicidad, en las redes sociales. Cuéntanos un poco también esa necesidad de ponerse también las gafas feministas, ¿no? en todo lo demás. Las gafas violetas. Bueno, es que si no, no se ven, todos los comportamientos machistas están normalizados. Los hombres y las mujeres estamos educadas en una cultura machista y no por ser mujer ves esos comportamientos, porque bueno, también los has normalizado tú, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo también es una cuestión de conocimiento para poder ver, detectar esos comportamientos que no nos benefician. Y bueno, pues hay muchísimo trabajo por delante, como os decía, las leyes están, pero todavía sigue habiendo sesgos, sigue habiendo brechas, sigue habiendo hándicaps, por ejemplo, en ese nuevo espacio digital, que es el nuevo espacio de convivencia, donde las mujeres pues somos expulsadas de ese lugar, ¿no? Cuando tienes una proyección, una voz y algo de influencia, automáticamente se te expulsa de ese lugar, ¿no? Y yo creo que es el nuevo lugar en el que desde luego tenemos que trabajar. Y hay una agresión ahí también. Sí, tremenda. justo quería hablar un poco de la violencia que se ejerce en redes sociales, en Internet en general, contra las mujeres específicamente. Esto que se hace llamar manosfera, no sé si, Yolanda, puedes explicarlo un poco para que todo el mundo lo sepa. La manosfera, la fachosfera, sí, todo sí. esto. La manosfera pues es esa estructura formada por los foros, los youtubers, esas cuentas que hacen del espacio digital su trinchera y se agarran a esa masculinidad tradicional pues para no evolucionar, ¿no? Todo lo que quizás hemos conseguido que no se puede hacer en el espacio físico se está derivando a ese espacio que es un espacio oscuro, opaco, no sabemos lo que pasa, no está tampoco muy regulada esa convivencia y desde luego las mujeres no estamos nada protegidas, ¿no? Cuando hay una mujer comunicadora, política o feminista, pues van a atacarla, la hostigan, la acosan, la insultan y al final lo que está ocurriendo es que abandonamos esos espacios. Primero hay una autocensura, ¿no? Pues oye, no voy a decir esto porque lo que te vuelve es muy difícil de sobrellevar. Y luego vamos cerrando cuentas o vamos limitando la posibilidad de que nos dejen comentarios. Y el problema de todo esto, además de individual, es democrático, porque si en ese espacio donde hoy se crea la cultura, se crea la opinión pública, no está la voz y la perspectiva de las mujeres, tenemos otra vez una cultura sesgada, incompleta, que desde luego está teniendo un impacto muy negativo en las nuevas generaciones, ¿no? Que ya se ve que traen ideas muy reaccionarias y muy anticuadas. Hay ya grupos de mujeres que están reivindicando el estar en el hogar, Las Stradwives, que se llama. Sí. Y son gente joven que dice, no, yo quiero estar en mi casa, al servicio de mi marido y tal. Yo les digo, hija mía, no perdáis el tiempo, que ahora lo podéis sentir, pero cuando a los 40 el marido se os abandona y os deje a vosotras plantadas sin trabajo y sin nada, entonces diré yo, ay. Pero yo creo que no es algo que surja de la voluntad, Cristina. No, yo creo que ahí están involucrados los algoritmos, esas programaciones que tienen las empresas tecnológicas. La inteligencia artificial. Bueno, porque dan mayor visibilidad a ese tipo de contenidos. Al final esto es una cuestión de dinero. Los youtubers son antifeministas porque son los contenidos que más dinero les generan. Yo estoy convencida de que si el algoritmo premiara hacer tartas, tendríamos una nueva generación de pasteleros impresionante. Seguro que por ahí, porque hay de todo, te encuentras. Pero claro, esto es para nosotras, ¿no? Cuando es una mujer la que hace el bizcocho y la que se hace las rutinas de belleza, los algoritmos lo multiplican. Así que tenemos un espacio digital donde las mujeres no somos bienvenidas, donde los estereotipos campan a sus anchas y donde están ejerciendo una influencia que ya se está viendo en ese retroceso que percibimos en las generaciones más jóvenes. Cristina, con respecto a las nuevas generaciones, una pregunta que venimos haciendo en esta serie de episodios es cómo veían los invitados la materia de la que hablábamos, en este caso feminismo, dentro de 50 años. Pero en este caso a ti también te puedo preguntar con respecto a hace 50 años, los avances que hemos tenido, que son muchos, pero es verdad que ahora estamos viendo una serie de datos preocupantes, una serie de regresiones. Un informe del Ministerio de Juventud reciente decía que 1 de cada 5 jóvenes niega que exista la violencia machista, que, es un invento de la izquierda. ¿Y por qué no lo decimos al revés? Que hay 4 jóvenes que creen en la violencia
que existe la violencia y uno que no. Sí, pero te quería decir si crees que de alguna forma esta reacción es esto de para dar un paso, Sí. hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Sí, lo ¿o que cómo? decía Lenin, un paso para adelante y dos para atrás. Bueno, pues yo no creo que tengamos que dar para atrás por eso, pero es verdad que hoy hay un interés político y económico en hacer este tipo de observaciones. Y son creaciones muy... Hay hoy una vuelta atrás en todo el mundo, es decir, pero además peligrosamente para atrás, no así de equivocación. Y es verdad que la democracia, por estar atacando, muchos piensan que una dictadura es mejor que la democracia, dice con Franco se vivía mejor, y ellos no es que hayan vivido con Franco, es que no han vivido con nadie, más que en todo caso con la democracia ya hecha. Entonces, sí que hay un retroceso mental que se quiere llevar apoyándolo con mucho dinero detrás, y a través de las redes están llegando a muchos jóvenes, pues como decía ella, pero te encuentras que hay bulos, mentiras, todo eso está ahí, y hay que tener gente dispuesta. Yo, la verdad, en eso puedo contestar algo, pero tampoco me puedo meter ahora. Pero También te digo que a las feministas los algoritmos y las plataformas nos silencian, es decir, que no jugamos en igualdad de condiciones. Está claro. Yo pasé de tener unas 500 interacciones en mis publicaciones a tener 20 teniendo el mismo número de seguidores. Es decir, que si yo no genero contenidos que creen odio, crispación, polarización, sean únicamente emocionales o preocupantes, y mis contenidos son constructivos, racionales, serenos, esos contenidos no le interesan a esos algoritmos. Bueno, no le interesan a los que no quieren que haya... A los que mandan en esa red social, porque por otro lado. a los que van dirigidos tú sí les interesa. Pero no generan, Pero no llegan. no generan atención. Claro. Realmente sí hay personalidades de izquierda, por ejemplo, que tienen más relevancia en el espacio público porque juegan a ese código de la crispación, de la confrontación, pero quienes no jugamos a eso somos invisibles, con lo cual, por mucho que nos esforcemos, y luego también os digo que la mitad de interacciones están creadas por máquinas, por bots programados, Ese es el por problema, cuentas claro. falsas, así que quizás nos estamos desgastando en un espacio en el que no estamos llegando a nadie, porque a ese bot no le vamos a convencer jamás. Y ya tenemos que ir terminando, yo me quedaría aquí horas y horas, pero justo además que acabas de sacar el tema, porque tú has tratado un montón el tema de la publicidad, el sexismo en la publicidad, o bueno, los sitios que podemos ver, cine, series, publicidad. Y entonces hemos rescatado un anuncio de hace unas cuantas décadas para que lo escuchéis y nos contéis un poco vuestra opinión. Vamos a escucharlo. Lo sé. Buenas, ¿qué deseas? Por favor, deme Flip. Aquí tengo uno muy bueno y muy barato. Ya lo conozco, deme Flip. ¿Y este? Huele muy bien. Lo sé, deme Flip, el del óvalo eso. Ella sabe bien que solo Fleet defiende su hogar. Fleet contra moscas, Fleet contra cucarachas. A nadie le gusta lavar los platos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué no lo intenta con Pril? Pril Limón deja mi vajilla perfectamente limpia y brillante. Y con Pril Limón verá usted como casi le gusta lavar los platos. Pril Limón. Nuevo Camphor Blanco da un baño blanco a los blanqueadores corrientes. Porque Camphor Blanco de una sola pasada deja los zapatos blancos, blanquísimos. Camphor Blanco, blanco, blanco. Esto ya son modernos. Esto es moderno, esto a mí me suena al clean look que vemos en las redes sociales, y creo que además ahora hay una nueva tendencia que es el clean talk, que son mujeres obsesionadas con el orden y la limpieza en las casas, y que bueno, hay millones de vídeos y de contenidos en este sentido. Así que yo creo que esto, que parecía muy antiguo, en la tele ya no se ve, pero sí se ve en las redes sociales. No deja de ser curioso, además como los anuncios era como que la mujer, el hombre le justificaba a la mujer porque los productos eran buenos para que los usara ella. Claro, él no iba a limpiar un zapato. No, pero a lo mejor le puede gustar, si huele bien, Claro. puede venir a fregar algún plato. Tú te acordarás, Cristina, todavía, ¿no?, de los anuncios aquellos de lavadoras míticos, Pues claro, de las primeras pues eso, lavadoras. que iba la mujer, ay, mira qué lavadora te he comprado. Y claro, lo hacían porque
ellas no la podían comprar porque entonces no tenían capacidad de disposición económica y por eso siempre aparecía el marido, aunque incluso con las leyes de igualdad, la ley de 12 de mayo del 75, era muy normal que si una mujer quería comprar una lavadora, no le dieran a ella firmar las letras, obligaban a que iba el marido a firmar las letras, es decir que las cosas van, los derechos van, pero la mentalidad va mucho más despacio y tenemos que hacer un esfuerzo por educar en la igualdad, porque de verdad tenemos la base, tenemos los derechos, pero no tenemos la capacidad de obrar conjuntamente en igualdad. Y yo creo que hay que enseñar a los hombres a ser iguales, pero no iguales a nada, porque nosotros no queremos ser iguales a los hombres, allá ellos con sus problemas. Lo que queremos es ser iguales a las cosas que queramos hacer, a las cosas que tenemos derecho a hacer y a las cosas que nos gusta a nosotras hacer y no a las que nos dicen que tenemos que hacer. Bueno, pues quitarse esa mascarilla es el reto que tenemos de futuro. Supongo que estás de acuerdo, Yolanda. Sí, bueno, tampoco que toda la responsabilidad sea nuestra. Yo sí que creo que hay que apelar pues, a la responsabilidad de quienes legislan para que regulen esos espacios y que realmente Internet sea un espacio de libertad de expresión, de libertad de contenidos, porque actualmente no lo es. ¿Y tú crees que eso se puede hacer? Yo creo que se debe hacer. Yo creo que Internet nació con la intención de ser un espacio democrático y de libertad de expresión y actualmente es todo lo contrario. Las mujeres no estamos protegidas, se nos expulsa de esos espacios, no hay una democracia digital y todo lo que vemos está condicionado por lo que quieren las empresas tecnológicas que veamos, con lo cual no podemos estar hablando de un espacio democrático ni libre, ¿no? Así que creo que Europa tiene ese reto por delante. Y además lo tiene toda Europa, porque por si nos faltaba poco, ahora el señor Trump viene contra la democracia decadente que tenemos en Europa y que tenemos que apoyar a la extrema derecha porque esos son los verdaderos patriotas. Digo, madre mía, por si no tiene bastante en Estados Unidos, que se acuerden aquí de nosotros, mejor que espere un poco y nosotras no nos desanimemos, ¿eh? No, precisamente con ese deseo de mejorar la educación para que podamos todos crecer en una sociedad feminista y de igualdad de derechos y con el reto de que ojalá que en unos pocos años podamos repetir este programa, esta conversación y ya con una serie de derechos sobre la mesa. Yo qué sé, yo ya no estaré, pero... Seguro que sí, Cristina. No, seguro que sí. Yo solo quiero estar mientras me divierta, ¿no? Ya. Que ojalá eso, en muy pocos años ya tengamos sobre la mesa una serie de derechos en Internet y en esos espacios en el que todas nos podemos sentir seguras. Que respire democracia e igualdad y no feminismo. Agresión, como están en muchísimos de esos. Pues muchísimas gracias. Cristina Almeida. Gracias a vosotras. Yolanda Domínguez, muchas gracias. Y nada, Yolanda, encantada, ¿eh? Igualmente. A ti te toca las redes, yo ya estoy... Y Gemma Jiménez, muchas gracias a ti también. Un placer. Y a vosotros dos. Y a vosotros nos vemos en el próximo episodio de Esto con Franco no pasaba.